Situación, como ustedes han visto, cuando menos inusitada ya en Colombia, como un expresidente puede, bajo determinación del Poder Judicial, tener que guardar detención domiciliaria. Genera además un hombre ícono, un hombre importante dentro de la política colombiana. Para entenderla y entender las repercusiones y profundidad, hoy día agradezco sobremanera un hombre analista, académicamente muy sólido, comprometido desde las huestes políticas con su país. Daniel Mejía, que está junto con nosotros. Daniel, un saludo desde Bolivia. Gracias por recibir este diálogo. Juan Carlos Arana, muchísimas gracias por tan valiosa invitación a su programa, a Postdata. Muchas gracias. Y bueno, hoy despertamos en Colombia con este gran movimiento terúrgico en la política. Así es, Daniel. ¿Qué efecto tiene esto y cuáles son? Primero hablemos de los antecedentes. ¿Cómo se llega a procesar y enjuiciar a un expresidente y bajo qué cargos se determina esta detención en su domicilio? El acervo probatorio que se aporta a la Corte Suprema de Justicia lo hace el senador de Colombia, Iván Cepeda, en un proceso que lleva años, en donde se investiga al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por vínculos con paramilitares y también por crear unos bloques de autodefensas en Medellín que naturalmente violaron los derechos humanos, generaron masacres, en fin, todo lo que hemos visto y hemos vivido en el conflicto armado de Colombia en las últimas décadas. Pues el acervo probatorio lo entrega el senador Iván Cepeda, que es un senador de oposición al gobierno, y empieza todo un proceso durante varios años en la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y ahora actual senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo se llega a su orden de detención domiciliaria en este momento por parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues digamos que la copa que llenó el vaso tiene que ver con, la gota que llenó el vaso tiene que ver con el pago a testigos por parte de sus abogados en Colombia. Uno de ellos en este momento pues también está siendo procesado por este delito, el pago a los testigos, el pago de dineros, de sumas de dinero a testigos en aras de generar, digamos de alguna manera, una persuasión para poder conocer la verdad, que es ese gran bálsamo que todos los colombianos queremos conocer en un momento en el cual se ha firmado un proceso de paz que está en riesgo a partir de la detención domiciliaria del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahí justamente quería ir. Vamos a describir, y voy a patear un poquito la pelota para un poquito más adelante, querido Daniel. Quiero describir el efecto jurídico, el efecto político que puede tener dentro del proceso de paz, como tú bien nos has adelantado. Es muy importante su pregunta, Juan Carlos. En primer lugar, el efecto político. Pues ya en este momento se ha generado un impacto político sin precedentes en el país. Las declaraciones del presidente de la República, Iván Duque Márquez, ayer en televisión nacional, en una alocución presidencial que duró cerca de 2 minutos 30 segundos, en la cual manifestaba su total respaldo al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Pero hoy, en la agenda política del país, surge la posibilidad de que se genere la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la justicia en Colombia, es decir, crear una nueva constitución política. ¿Esto qué implicaciones jurídicas tiene, Juan Carlos? En primer lugar, al generar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia en este momento, al crear una nueva constitución política, desaparecería la JEP, que es la Justicia Especial para la Paz. Un alto tribunal hecho al estilo de los tribunales de Noruega, de los tribunales de los países donde han existido conflictos y guerras históricas a nivel mundial. Entonces, si acabamos con la Justicia Especial para la Paz, que es este gran tribunal en el cual en este momento se someten los guerrilleros de las FARC para contar toda la verdad
y para poder llegar a un punto donde existan algunas condenas, pero que no serán una condena a uno o dos guerrilleros, sino condenas a 20, a 30, a 50, a 100 guerrilleros por todas las masacres, por toda la violación a los derechos humanos que se ha generado en Colombia. Pues si se acaba con la JEP, se destruye la JEP, se destruye el proceso de paz. Y ya está muy débil en este momento. De hecho, quiero decirle, Juan Carlos, que el proceso de paz en Colombia pasa por uno de los momentos más complejos y que en La Habana, en Cuba, en medio del proceso de negociación con las FARC, existía el rumor de que las FARC pedían la cabeza del presidente Uribe. Querían verlo en prisión y era una de las condiciones que le ponía al expresidente Juan Manuel Santos para poder firmar el proceso de paz. Fueron rumores, pero senadores del Partido Centro Democrático en Colombia, de esta colectividad, han manifestado que no serían solo rumores, que existiría un plan orquestado de alguna manera, por algunas organizaciones muy fuertes del gobierno de Rusia en Colombia, infiltradas, para poder desestabilizar no solo a Iván Duque, sino además para generar una campaña de desprestigio muy fuerte contra Álvaro Uribe. Recordemos que recientemente se lanzó una serie que se titula El Matarife, acá en Colombia, y que vincula a Álvaro Uribe con carteles de narcotráfico, con Pablo Escobar y con una serie de asesinatos sin precedentes. Y que esta serie televisiva haría parte de esa campaña organizada desde Rusia con personas y estrategas de altísimo nivel en comunicación política y demás, para generar esta conspiración y hoy tener al expresidente Álvaro Uribe Vélez por primera vez en la historia de Colombia en prisión domiciliaria. Es indudablemente complejo y coincido, la teoría del complot no resulta descabellada y mucho más con un complot internacional como hemos visto en varios países de nuestra América Latina. Daniel, la temperatura en la calle, porque una cosa es la sensación en el poder, el entorno de Duque, la asamblea de parlamentarios, ¿cuál es la temperatura en la calle? ¿Qué dicen en Medellín? ¿Qué dicen en Cali? ¿Qué dicen en Bogotá? ¿Cómo asumen esta inusitada decisión o determinación de colocar en cárcel, domiciliaria, pero en cárcel a un expresidente de Colombia? Gracias, Juan Carlos. Realmente es una pregunta que estamos preocupados. Colombia hoy se ha convertido en el foco del COVID-19, de la pandemia del coronavirus en América Latina. Y la pandemia no desaparece porque Álvaro Uribe esté en casa por cárcel, como decimos en Colombia, en prisión domiciliaria. La pandemia crece y con la pandemia crecen unos problemas en la agenda del país sin precedentes. Crece la pobreza, se desestabiliza la economía, en fin. ¿Qué pasó ayer en ciudades como Medellín, como Bogotá, Cali, en las principales ciudades del país? Veíamos desbordada a la gente salir a las calles en vehículos con banderas de Colombia, haciendo bulla con sus vehículos, gritando que la libertad para Uribe, que Uribe es libre, pero cualquier cantidad, una multitud de gente, incluso a la salida del expresidente Álvaro Uribe Vélez de la Corte Suprema de Justicia, todos los periodistas se abalanzaron sobre él sin guardar la más mínima distancia ni precaución. Digamos que la pandemia desapareció por unos minutos en Colombia, el coronavirus desapareció y de repente se puso en la agenda informativa no solamente de Colombia, sino de los principales medios de comunicación en el mundo, como lo es su medio también, Juan Carlos. Lo vimos en El Mundo de España, en la BBC de Londres, en el Guardian, como el France 24 decía, ha caído uno de los peces gordos más gordos de la política de América Latina. ¿Y qué es lo que preocupa en ese ambiente de la calle, para responder a su pregunta puntualmente? Primero, que esto tenga un efecto, que la causa-efecto de la declaración de la Corte Suprema de Justicia y de la declaración del presidente Iván Duque contra las Cortes de alguna manera, genere una desestabilidad interior, una conmoción interior, y esto pueda llevar a problemas de orden público, en donde se suman además todas las variables que ha generado la pandemia en toda América Latina. Realmente hay un ambiente de mucho estrés, esto está complicado, hay un ambiente en donde
llegamos a escuchar que había hombres que querían salir con armas a dar disparos al aire, porque cómo era posible que el presidente Uribe estuviera en prisión domiciliaria. Estamos en un punto bastante complejo y es importante contarle al mundo y contarle a Bolivia que realmente hay que proteger y hay que cuidar el proceso de paz en Colombia por encima de cualquier cosa. Que los argumentos bajo los cuales se ha centrado el Partido Centro Democrático en torno bueno, se juzga a Uribe, que ha sido un hombre honorable, que recuperó la seguridad del país, que en un momento donde en 130 municipios de Colombia no había una estación de policía, generó presencia militar con la seguridad democrática, recuperó la economía de Colombia, ha sacado adelante el país. Ahora él está en la cárcel. ¿Y qué dice el Centro Democrático? Los guerrilleros de las FARC que mataron, masacraron, violaron niñas, narcotraficantes, narcoterroristas, están en el Congreso de la República en este momento defendiéndose además como parlamentarios. Esa es la injusticia bajo la cual el Centro Democrático hoy basa su argumento. Y yo quiero decirle que en mi vida pública he estado muy cerca del Centro Democrático y respaldo de alguna manera su argumento, pero también hay que poner en consideración algo acá. En Colombia no podemos seguirnos matando entre colombianos. Hay que defender la paz también. Así como esos guerrilleros deben pagar también una condena ejemplar, así como Santrich, que está escondido en Venezuela, en el régimen de Maduro, es narcotraficante y fue comprobado, debe responder a la justicia. Debemos proteger la paz. Entonces estamos en una encrucijada muy grande, Juan Carlos. Queremos proteger la paz, pero entonces tampoco podemos pasar por encima de la justicia y tampoco podemos desacreditar a la Corte Suprema hasta no comprobar todo este acervo probatorio que los senadores y los demás testigos, esto de que Uribe hoy está en prisión domiciliaria tampoco es porque sí, y queremos conocer la verdad todos los colombianos. Consideramos que en este momento esto puede generar otro efecto político adicional, y es que Álvaro Uribe Vélez deje de ser senador de la República. Y hay algo que usted debe saber, Juan Carlos, y en Bolivia quiero contarles a todos los bolivianos, y tiene que ver con la inmunidad presidencial. Álvaro Uribe Vélez perdió la inmunidad presidencial por seguir luchando por Colombia, por lanzarse al Senado de la República, y el perder esa inmunidad presidencial, ¿qué genera? Pues que hoy sea juzgado por la Corte Suprema como senador. Pero si renuncia al Senado, es posible que ya no lo juzgue la Corte Suprema y sea la Fiscalía. Al final de todo esto, Juan Carlos, al final de todo esto, podríamos entrar en una nueva guerra civil en Colombia, con repercusiones en toda la región, incluyendo a Bolivia, incluyendo a Perú, a Ecuador, porque naturalmente lo que pasa en Colombia, como lo que pasa en Bolivia en este momento, pues afecta a toda la región y tiene un impacto económico. Completamente de acuerdo, Daniel, el panorama es sombrío y creo que en esto los mensajes no son buenos, ¿no? Guardando distancias, cada proceso y cada país son muy particulares, pero nosotros nos tocó estudiar un diplomado en el Perú cuando Abimael Guzmán ponía bombazos y mataba peruanos. Casi 27,000 peruanos murieron en la guerra interna. También hemos estado en varios lugares de tu hermoso país, visitando toda la ruta del café y conociendo testimonios de gente que vivió los días oscuros de la violencia, de la matanza, a cargo de los pepes, a cargo de los narcotraficantes, a cargo de las FARC, etcétera, etcétera, etcétera. No queremos violencia para nadie, pero las señales son muy complejas. Quien estabiliza un país, el precio que tiene en el futuro es la cárcel. Qué complicado. De verdad me quedo con ese pensamiento. Querido Daniel, estemos en contacto. Esta, nuestra América Latina, es una América de todos, colombianos, bolivianos, argentinos, chilenos, etcétera, etcétera. Así que hay que construirla y construirla en paz y construirla con una mirada de futuro. Muchas gracias, querido Daniel, y hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias a usted, Juan Carlos, y me despido solo para reforzar su apreciación y su pensamiento con una reflexión.
Es importante que se haga justicia en Colombia, que se haga justicia en toda América Latina. Es importante cuidar la estabilidad democrática, cuidar la paz en todos los países latinoamericanos, independientemente a cualquiera que sea la condición política. Lo importante acá es la verdad, que no exista conspiración de ninguno de los lados, porque esto al final genera pues un problema social, político, económico y humanitario sin precedentes. Gracias a usted, Juan Carlos Arana, por permitirme estar en un espacio tan importante en la televisión de Bolivia.